Muy buenos días, mi nombre es Griselda Abarca, gerente de mercadeo de ASM Networks y para nosotros es un placer contar con su participación en esta mañana. Hoy conversaremos acerca de 5 claves para poder reconocer ataques de phishing e ingeniería social. Hemos organizado este evento para que tenga una duración aproximada de unos 40 minutos. Agradecemos que por favor no se queden con ninguna inquietud y puedan evacuar sus consultas a través de la sección de chat o de preguntas y respuestas. Y oportunamente nuestro panelista estará evacuando sus consultas. Hoy nos acompaña el ingeniero Gerardo Nájera, quien tiene suficiente experiencia en este tema y nos estará transmitiendo sus conocimientos. Ojalá que esta información de hoy sea de gran provecho para ustedes y sus organizaciones. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, doña Gris. Buenos días a todo el público en general. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar, que espero, como bien lo comentaba doña Gris, sea de mucha utilidad para ustedes, especialmente en estos tiempos donde los sistemas digitales cada vez son más frecuentes en nuestra vida diaria. Permítame un segundo y comparto mi pantalla para comenzar con la presentación como tal. Muchas gracias, Gerardo. Les agradezco si me confirman que en este momento pueden observar la pantalla. Sí, correcto, ya lo estamos mirando. Perfecto. Antes de iniciar, como bien lo decía doña Gris, les agradecemos muchísimo si podemos hacer la sesión lo más interactiva posible. Por lo tanto, agradecemos cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier notificación que nos quieran hacer llegar mediante la sección de consultas y respuestas. Se lo agradecemos muchísimo para sacar el máximo provecho de estos 40, 50 minutos que vamos a estar realizando esta presentación. 5 claves para reconocer un ataque de phishing e ingeniería social. Muchas veces, incluso hasta el nombre o el tecnicismo, la parte técnica, se vuelve un poco compleja. Incluso si somos usuarios que no estamos directamente relacionados con el día a día de la tecnología, nos puede sonar eso un poco complejo, nos puede sonar eso un poco abstracto, un poco difícil de entender. La intención de este webinar es poder hablarlo en un lenguaje natural, en un lenguaje del día a día para que todos podamos entender qué significa, cómo funciona, pero sobre todo el objetivo del webinar es poder llegar a darles herramientas a ustedes para que puedan identificar diferentes tipos de ataque, tanto de phishing como de ingeniería social. Y justamente basado en ese complejo mundo informático, en ese complejo mundo de tecnicismos, muchas veces escuchamos ataques o palabras como el phishing. E incluso hoy en día existen diferentes variaciones dependiendo del medio tecnológico, el medio digital que se utilice para poder engañar a un usuario y a través de ese engaño cometer algún acto fraudulento. Ingeniería social, estafa, virus, malware, ransomware, una palabra que incluso muchas veces si no estamos en el ámbito es hasta chocante, es hasta retadora y sinceramente no entendemos qué es lo que se quiere decir con ese tipo de palabras, robo de información, desconocimiento, etcétera, etcétera. Vivimos cada día, como lo comentaba al inicio, en un entorno digital. Cada vez nuestras actividades están más relacionadas a un medio digital, especialmente de hace aproximadamente año y medio con la llegada de la pandemia. Cada vez nuestras actividades están mucho más relacionadas a un medio digital. Esto a su vez, pues por supuesto nos llega a colocar en una posición vulnerable en la cual podríamos ser mucho más blanco fácil de los atacantes para llevar a cabo cualquiera de sus malas intenciones. Cuando vemos un panorama, tal vez utilizando una palabra un poco cruel, pero un panorama tan crítico en nuestra vida, tanto en nuestra vida de trabajo, en nuestra vida laboral, como en nuestra vida diaria, porque cuántas veces no hemos escuchado historias de personas que son víctimas de una estafa, de un fraude a través de un medio electrónico.
Sin embargo, tal vez los casos son mucho más llamativos o nos generan mucho más desconfianza, nos llaman mucho más la atención cuando están directamente relacionados a una compañía. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante este montón de amenazas, ante este montón de vulnerabilidades que tenemos como seres humanos en nuestro vivir? Y hay una clave principal, una clave inicial, y por ahí es donde vamos a comenzar a hablar el día de hoy. Y es simple, es sencilla. No vamos a hablar de un medio tecnológico, no vamos a hablar de un medio digital, no vamos a hablar de algo sumamente sofisticado. Vamos a hablar de algo que ni siquiera tiene costo. No tiene un costo económico, no tiene un costo relacionado para poder realizar la forma más simple de poder defendernos ante este tipo de ataque o ante este tipo de circunstancias. Y es algo que todos y cada una de las personas que estamos en esta sesión podemos realizar. Y es validar, validar, validar. ¿En qué consiste validar? Consiste en tener esa malicia, consiste en tener esa capacidad de llegar y decir, ok, está bien, tengo que realizar ese pago, tengo que realizar ese depósito, tengo que realizar esa transferencia. Y por supuesto, es parte de mi trabajo, es parte de mis obligaciones. Pero nada va a pasar si yo realizo una validación. Nada va a pasar si yo tomo el teléfono y llamo al gerente financiero, a la persona encargada de pagos, y le consulto si efectivamente tenemos que realizar ese pago, si efectivamente tenemos que realizar esa transferencia. Nada va a pasar si tomo el teléfono, envío un correo electrónico. Ahorita podemos utilizar muchas herramientas de mensajería instantánea y me comunico con esa nueva compañía que me informó que hizo un cambio en sus cuentas bancarias. Nada va a pasar. Nada va a pasar si nos tomamos el tiempo y validamos que efectivamente esos cambios que nos comunicaron son efectivos. Nada va a pasar por validar. De hecho, si podemos, utilizar esta cultura de validar, de comunicarnos, para que realmente estar seguros de que la información que estamos teniendo en ese momento es verídica. Su jefe no se va a molestar, su socio de negocio no se va a molestar si usted llama a validar. Si es un proceso realmente real en el cual hubo un cambio, en el cual existe alguna urgencia o alguna de estas técnicas que más adelante vamos a ver son utilizadas por los atacantes para exigir que se realice esa acción que nos va a llevar a cometer un error o nos va a llevar a cometer un fraude. Por lo tanto, iniciamos con esta simple y sencilla recomendación, pero que es la piedra angular que nos va a permitir poder eliminar prácticamente el 100% de los ataques. Y algo interesante, cuando hablamos del mundo de ciberseguridad, hablamos de que nunca existe una seguridad al 100%. En los casos de phishing e ingeniería social, podríamos llegar a ese casi 100%, a ese 99.9%, simple y sencillamente realizando una validación. ¿Qué ocurre con esto? Cuando un atacante está buscando realizar un ataque, valga la redundancia, de phishing, de ingeniería social, utiliza diferentes técnicas psicológicas y sociales que van a buscar sacarnos del entorno racional y llevarnos a un entorno emocional, donde somos mucho más vulnerables. Les pido, por favor, recordar esta primera recomendación, que se aísla totalmente cualquier ámbito tecnológico. Estamos hablando de un elemento totalmente de comunicación que todos los seres humanos podemos realizar. Así que, por favor, antes de realizar cualquier transferencia, cualquier comunicación, los invitamos a realizar una validación para estar completamente seguros que estamos realizando lo correcto y que no estamos siendo víctimas de un ataque de ingeniería social y un ataque de phishing. Phishing como tal, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es un ataque de phishing? Lo vamos a definir de la forma más sencilla, la forma más elemental. Los ataques de phishing son una forma de ingeniería social, por supuesto ya casi vamos a definir qué es ingeniería social, basada en el correo electrónico. Y básicamente, el fondo
de la ingeniería social o los ataques de phishing puntualmente buscan disfrazar una comunicación legítima a través de un medio digital. Van a disfrazar esa comunicación que realmente es una comunicación válida, una comunicación de nuestro diario vivir, dentro de, o más bien, van a disfrazar esa comunicación para llegar a cometer un fraude o realizar una acción que el usuario final no quiere realizar, o que al realizarla va a comprometer cierta información, ciertos datos, o incluso cuentas bancarias o dinero. Esa es la definición de phishing. Consiste en una forma de engañar a las personas a través del correo electrónico. Si nos vamos a una estadística desde el punto de vista de seguridad informática, se dice que cerca del 90% de los ataques en la actualidad se reciben a través de correo electrónico. Esto, por supuesto, no excluye a los ataques de phishing, que buscan de una u otra forma, a través de diferentes técnicas, engañar a las personas para que realicen una acción que no deberían o que no quieren realizar. Para poder entrar de una forma más tangible a explicar qué es el phishing, vamos a colocar ciertos ejemplos. Estamos completamente seguros y conscientes que ustedes en algún momento han visto algún correo de este tipo. Y de esta forma podemos relacionar directamente lo que es phishing con una imagen o con algún recuerdo inclusive de algunas de los correos electrónicos que mencioné. Técnicas sencillas, técnicas simples a través de correo electrónico. En este ejemplo que observamos en pantalla, tenemos uno de los típicos, uno de los clásicos, de las clásicas formas en las cuales se busca realizar phishing. Una notificación de alguna cuenta de alguna compañía totalmente conocida a nivel mundial, en este caso como por ejemplo Netflix, pero esto puede abarcar cualquier otro ejemplo, cualquier otra compañía como puede ser Facebook, Instagram, Amazon o cualquier otra compañía. Buscan disfrazar que, en este caso puntual, que la suscripción ha sido expirada o que está a punto de vencer, que necesitan actualizar sus datos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo? De alguna forma yo voy a ir a actualizar los datos de Netflix si sé que está al día, sé que no hay ningún atraso con el pago, incluso lo estoy viendo. Sin embargo, recordemos que estos ataques buscan llegar en un momento preciso en el cual tengan algún efecto. Supongamos un escenario normal, que lo hacemos todas las personas, un día a la noche, que tenemos una pizza, tenemos un refresco y queremos sentarnos a ver una película. En ese momento somos más vulnerables y un correo de este tipo podría llevarnos a comprometer información confidencial o información propia de nuestra cuenta bancaria, nuestra información de pago. Otro ejemplo típico de phishing es la famosa notificación de que ganamos la lotería, o otra muy famosa que se logró ver hace muchos años atrás, era la famosa estrategia de que ha sido o se te ha otorgado una herencia. Este tipo de correos electrónicos que buscan obtener algún beneficio, generalmente tienen una particular. Por ejemplo, en este caso vemos que usted ganó una billete de lotería y que el premio son $915,000. Vemos más abajo que nos solicitan llenar un formulario para realizar el pago. Algo característico de estos correos, que si nos sentamos y lo vemos desde el punto de vista racional, no tiene ningún sentido, es que si nosotros ganamos un premio de 915,000 euros, estoy completamente seguro que en ese formulario que vamos a llenar nos van a pedir el pago de 25, 30, 50, 100 euros para poder hacer el proceso de pago de ese premio de lotería. Si nos sentamos a analizar un momento esa situación, bueno, no importa, no me pagues los 915,000 euros que gané, págame la mitad y toma la otra mitad para realizar ese proceso, ¿cierto? Sin embargo, buscan
explotar la parte más vulnerable del ser humano. Y la parte más vulnerable del ser humano son las emociones. El ser humano toma acciones, toma decisiones que no necesariamente son las más adecuadas cuando está bajo alguna emoción. Por lo tanto, esos correos electrónicos buscan provocar esas emociones dentro del ser humano. ¿A cuántos de los que estamos dentro de esta sesión no nos alegraría, no nos emocionaría saber que dentro de nuestra cuenta bancaria vamos a tener 915,000? Y ustedes dirán, bueno, pero es que eso ya está muy pasado de moda, ese ataque ya fue utilizado hace muchos años. Sí, y es cierto, pero ¿cuántas personas no han llegado a ser víctimas de este tipo de ataques con el paso del tiempo? Por último, vamos a ver otro ejemplo simple y sencillo, en el cual, en este caso puntual, vamos a utilizar este ejemplo para hablar de algo muy puntual que es recurrente en los ataques de ingeniería social y ataques de phishing. Los atacantes buscan llevar a su víctima a un extremo de urgencia. Utilizan frases muy comunes como: si no realizas ese pago, si no realizas esa transacción, vamos a suspender el servicio. Si no realizas esa transferencia electrónica, vas a tener problemas con su jefe porque hasta el día de hoy hay tiempo de realizarlo. Un sentido de urgencia en el cual nos llevan a un límite de actuar bajo esa presión. Buscan desencadenar nuevamente una emoción en la cual nos lleve a tomar una acción casi que inmediata. Y de hecho, si lo analizamos un momento, nos vamos a dar cuenta que el ser humano reacciona a ese tipo de comunicaciones. Por ejemplo, si utilizamos la palabra urgente, es que urge. Podemos sentir donde incluso nuestro cuerpo reacciona, nuestra emoción nos hace reaccionar ante este tipo de palabras. Podríamos decirlo que estamos programados para efectuar una acción cuando tenemos este tipo de comunicación. Por lo tanto, aunque son correos electrónicos que muchas veces son generales, son enviados a una gran cantidad de personas alrededor del mundo, tienen esas particularidades que buscan que la persona realice una acción desde el plano emocional y no desde el plano racional. Phishing e ingeniería social. Una de las definiciones más interesantes que podemos encontrar haciendo una investigación en la web es que la ingeniería social es una mezcla de arte y ciencia que tiene como objetivo manipular o influir sobre una persona o un grupo de personas. Arte y ciencia. Incluso si lo analizamos con esa definición, en ninguna parte entra el concepto de tecnología. No nos dice que es el uso de la tecnología, no nos dice que la ingeniería social está utilizando el correo electrónico, llamadas de WhatsApp, conexiones de Zoom. No, nos dice que es arte y ciencia de manipulación. Y para poder aterrizar un poco más estos conceptos, les traigo dos ejemplos muy simples y muy sencillos. Uno de ellos parece prácticamente imposible de realizar, pero ocurrió. Y ocurrió en la década de los años 20, 1920. Un señor llamado Víctor tuvo la capacidad de vender, no en una ocasión, no en dos ocasiones, sino en 3 ocasiones, la Torre Eiffel. Así como suena. Él utilizó las capacidades sociales, en su momento, el medio de comunicación más simple que existía era el periódico, y se logró identificar una noticia tal vez un poco amarillista, en la cual se decía que por falta de recursos se iba a tener que vender la Torre Eiffel para chatarra. Esta persona, Víctor, tomó esa noticia, se reunió con diferentes personas, obviamente en un ambiente de negociación. La historia cuenta que llegó a alquilar uno de los principales hoteles de la ciudad y llegó a centrarse precisamente en vender la Torre Eiffel para chatarra. Lo más increíble de la historia es que efectivamente lo logró. Hubo un inversionista en una, en dos y en 3 ocasiones que decidió invertir dinero en ese aspecto.
En otras palabras, llegó un inversionista que compró la Torre Eiffel. Por supuesto, en la actualidad eso nos parece gracioso, nos dice que tonto, que va a hacer eso, un inversionista, etcétera, etcétera. Sin embargo, en realidad, y si existe alguna duda, pues lo pueden investigar directamente. Y para aquellos que son un poco más amantes de las películas, del cine, existe una película que se llama Atrápame si puedes, en el cual su principal figura es Frank Jr., quien es una persona que tiene gran cantidad de habilidades sociales. Incluso él se hace pasar dentro de la película por un piloto de avión, por un médico, en fin, tiene un montón de características. ¿Qué tiene que ver esa película con temas de ingeniería social? Básicamente, en esa película, el actor interpreta a esa persona que se llama Frank Jr., el cual en la década de 1960 logró realizar grandes estafas al sistema financiero de Estados Unidos. ¿Cómo lo hacía? Uno de los métodos más simples y más fáciles de explicar, él se dio cuenta que entre las dos costas de Estados Unidos, él podría emitir un cheque a nombre de un banco que se encontraba en la otra costa, viajar y hacer efectivo ese cheque sin que las instituciones financieras se lograran dar cuenta. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de hacer estos dos ejemplos? El punto final o a donde queremos llegar es que la ingeniería social existe mucho antes de la tecnología. Y en la actualidad, la tecnología es el medio por el cual se realizan este tipo de ataques. Sin embargo, la ingeniería social existe desde hace muchísimos años. Es algo a lo que somos vulnerables. No es que fue porque fue mediante correo electrónico, fue por mediante una llamada o incluso una videoconferencia, sino que el ser humano es vulnerable. Y partiendo de ese hecho de que somos vulnerables, tenemos que reconocer que somos vulnerables, vamos a hablar precisamente de 5 elementos que nos van a ayudar, ahora sí, a través de un medio tecnológico, que es el correo electrónico, a poder identificar esos intentos de estafa, esos intentos de realizarnos o engañarnos a través de ese medio electrónico. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que es una práctica que existe desde hace muchos años. Y vamos a dar estos 5 pasos buscando precisamente evitar o mitigar ser víctimas. Sin embargo, recordemos que somos vulnerables. Si partimos del hecho de que podríamos ser vulnerables en cualquier momento, reduciríamos casi a 0 las oportunidades de un atacante de llevarnos de la mano a cometer ese error que nos podría costar muy caro tanto en la vida personal como en nuestro ámbito laboral. Hablemos de esos 5 puntos para identificar un correo electrónico fraudulento. El primer punto, y este fue tomado de un video que existe en internet de la Asociación Bancaria Costarricense, los invito a buscarlo en YouTube, igual se podrían informar de una muy buena mano de algunos de estos elementos. El primero es, cuando nosotros recibimos un correo electrónico, podríamos comenzar a tener la cultura de posicionar nuestro mouse, es decir, el puntero del mouse, sobre el emisor de ese correo. Una vez que realizamos ese simple paso, tenemos la capacidad de poder observar tanto el nombre de la persona que nos envía ese correo, como su dirección de correo electrónico. Este paso tan simple, tan sencillo, nos muestra, primero, si ese correo es de un remitente conocido. Segundo, podemos validar el dominio. Esta segunda parte que observamos acá es lo que se conoce como el dominio del correo electrónico. Podemos validar si ese dominio corresponde precisamente a nuestra organización. De esta forma, podemos validar si realmente estamos hablando con la persona que deseamos hablar. Un correo del banco. Validemos cuál es el dominio del banco. Validemos en correos anteriores cuál es ese dominio. Y de esta forma
podemos identificar si realmente el correo viene desde un emisor válido, desde un emisor real, o si por el contrario estamos recibiendo un correo electrónico de una persona que quiere realizar una estafa, que quiere realizar un ataque de phishing. Por lo tanto, el punto número 1, de forma más simple, de forma más sencilla, es coloquemos o posicionemos nuestro mouse encima de ese correo electrónico, sin ni siquiera abrirlo. Y eso es importante, no tenemos la necesidad de abrir ese correo electrónico para validar si la persona que nos está enviando el correo electrónico es una persona que es identificada dentro de nuestro ámbito social o dentro de nuestro ámbito. Antes de continuar con el segundo punto, perdón, me gustaría saber, doña Gris, si existe alguna consulta, si existe algún comentario, y de paso aprovecho para nuevamente invitarlos a realizar sus consultas, sus comentarios, sus dudas a través del chat. No, Gerardo, por el momento no tenemos ninguna duda, pero por favor, como lo decía Gerardo, pueden utilizar tanto el chat como la sección de preguntas y respuestas. Estamos a sus órdenes. Puedes continuar, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. El segundo punto, en caso de que ya el remitente sea conocido o sea un correo de nuestro interés, o al menos parezca un correo de nuestro interés, es analizar muy bien la reacción y la estructura del correo electrónico. Ese es el elemento o el punto número 2 que nos va a ayudar a identificar un correo electrónico fraudulento. Hace unos días, esto pasó hace muy poco tiempo, se logró promover, incluso por parte de la organización salieron en diferentes medios realizando la aclaración de que era un ataque de phishing, un ataque de robo de imagen, precisamente para vulnerar a las personas. ¿Por qué tenemos que revisar la estructura y la reacción del correo electrónico? Un elemento puntual que vamos a encontrar en todos los ataques de phishing y ingeniería social es un sentido de urgencia. ¿Cuál es el sentido de urgencia? ¿O cómo podemos identificar ese sentido de urgencia? Justamente es donde el atacante nos pone una limitación de tiempo, una limitación en la cual tenemos que actuar, o si no se nos acaba el tiempo, o si no se acaba la oferta, o si no se acaba el producto porque es por tiempo. Si un correo electrónico por sí solo tiene un sentido de urgencia, por supuesto, no es de un remitente que realmente pueda tener ese sentido de urgencia, los sistemas o las herramientas que tenemos en la actualidad para analizar los correos electrónicos, uno de los parámetros que determinan es el sentido de urgencia para determinar si el ataque o el correo electrónico representa un ataque. Por lo tanto, con esto no queremos decir que si un correo dice que es urgente, no le demos la urgencia necesaria, sino por el contrario. Si un correo electrónico es urgente, volvamos al punto inicial, validemos. Realmente busquemos a las personas relacionadas en el proceso y consultémosle. ¿Realmente es tan urgente realizar ese pago? ¿Realmente tengo solamente esos 4 minutos y 23 segundos para poder acceder a ese recurso o a ese beneficio? Porque de lo contrario podríamos estar ante un ataque de phishing o ingeniería social. Ese es el segundo punto que queremos compartirle en este webinar, que de igual forma ustedes los podrían validar. Este punto fue tomado de la Asociación Bancaria Costarricense, donde podrían abarcar también estos puntos y podrían tener herramientas para ir mitigando este tipo de ataques o este tipo de correos electrónicos fraudulentos. Gerardo, creo que también en este ejemplo algo importante que podemos observar allí es que también, por ejemplo, le falta el signo de colones, donde indica, ¿verdad?, el supuesto premio. También creo que faltan algunos acentos, ¿verdad? No tiene tildes, algunas palabras. Entonces creo que son también cosas que nos pueden alertar a ver que algo no está bien, ¿verdad? No del todo está perfectamente redactado, ¿verdad? Quizás como lo indicabas, probablemente alguien lo redactó a la carrera o no bien preparado, ¿verdad? Y nos puede eso alertar, nos puede dar ahí algún tipo de señal de que no está bien.
Claro, por supuesto. De hecho, es un punto muy, muy importante. Gracias por hacerlo notar, doña Cris. Los correos electrónicos fraudulentos, algo que definitivamente sí tienen son faltas de ortografía. Definitivamente. Y como lo comenta doña Gris, en este ejemplo puntual, si nosotros revisamos una compañía como la cual estamos observando, en la cual trataron de realizar un robo de marca, muy, muy poco probable vamos a encontrar un anuncio donde tenga alguna falta de ortografía. Y mucho menos tantas faltas de ortografía como las que podríamos encontrar en el documento. Por lo tanto, esa reacción que se tiene es muy importante para identificar estos tipos de ataque como tal. O al menos es un indicio nuevamente para ir a validar si esa información es correcta o es un intento de estafa. La típica. Esta es la más común que podemos encontrar. Una entidad bancaria la cual sufre una suplantación de marca y en la cual viene un clic o un enlace para hacer clic que nos va a llevar a un sitio externo. Una vez que nosotros demos clic en ese enlace, nuestras probabilidades de ser víctimas aumentan. Es decir, mientras que el correo electrónico esté ahí y nosotros no lo manipulemos, no entremos, la probabilidad se reduce. Sin embargo, en el momento en que damos clic, la probabilidad de ser víctimas crece exponencialmente. Nuevamente, si recibimos un correo electrónico que nuestra cuenta va a ser suspendida, que nuestra cuenta va a vencer, que se nos va a bloquear la cuenta, validemos. Tomemos el teléfono, tomemos nuestro celular, llamemos, comuniquemos por el chat, comuniquemos por WhatsApp. La mayoría de entidades financieras están siendo muy flexibles en la forma en que nosotros nos podemos comunicar con ellos. Desconfiemos totalmente de los enlaces que son internos a un correo electrónico. Desconfiemos, porque esa desconfianza puede ser el diferenciador entre ser víctimas o darnos cuenta de que estamos frente a una estafa como tal. Por lo tanto, en este punto 3, los enlaces que nos llevan a un sitio externo de nuestro correo electrónico son extremadamente peligrosos. Podemos utilizar los elementos que hemos visto anteriormente en el paso 2 y en el paso 1. En el paso 2 podemos verificar la estructura del mensaje, podemos verificar si tiene faltas de ortografía y también podemos validar el punto número 1, que consiste en colocar el mouse, el puntero del mouse, encima del correo electrónico sin abrirlo. Esto nos permitiría determinar si ese correo electrónico viene del dominio real del banco. Nuevamente, ¿cómo podemos validarlo? Entremos a la sucursal electrónica del banco, coloquemos, verifiquemos ese dominio, verifiquemos los correos anteriores, verifiquemos que sea exactamente igual. Una palabra lo cambia todo. Pero si vamos aplicando esta serie de pasos, estamos completamente seguros que vamos a reducir el riesgo de ser víctimas de un ataque de este tipo. El punto número 4 está enfocado precisamente en lo que hablamos al inicio. Validemos. Nuevamente reitero y perdón que insista tanto en esta parte, pero es la forma más simple, es la forma más natural de poder mitigar un ataque de ingeniería social. Validemos con la persona relacionada al proceso. Nada va a pasar. Más bien nos van a agradecer si validamos esa información. Nos van a agradecer si llamamos a nuestro proveedor y le consultamos. Es cierto que cambiaron las cuentas bancarias. Es cierto que van a trabajar con un nuevo banco y que estas son las nuevas cuentas bancarias y que están en nombre de tal empresa. El departamento financiero de nuestro proveedor nos lo va a agradecer. Llamemos a nuestro jefe y validemos si efectivamente es tan urgente realizar ese pago. Llamemos a nuestro jefe y validemos si realmente hay algún efecto si no realizamos ese pago en el tiempo que nos lo dicen. Utilicemos esas herramientas a nuestro favor, ese sentido de urgencia que utilizan los atacantes para llevarnos a un punto extremo en el cual tenemos que actuar de forma rápida, utilicémoslo a nuestro favor. Cada vez que vemos que un proceso es urgente, cada vez que vemos que un correo electrónico dice que va a pasar algo malo si no hacemos una acción,
utilicemos esa herramienta para determinar que efectivamente es el indicio de un ataque de phishing y validemos. En el momento en que nosotros validemos ese proceso, estamos deteniendo el ataque. Estamos rompiendo esa cadena que nos podría llevar a ser víctimas de fraude. Y el último punto va directamente enfocado a aquellos archivos que vienen dentro de los correos electrónicos. Realicemos todos los pasos anteriores. Paso 1, paso 2, el paso 3, el paso 4. Y cuando llegamos a abrir ese correo electrónico que tiene algo que muchas veces despierta nuestra curiosidad, que va enfocado a nuestros gustos, y por algún otro motivo ingresamos, en la medida de lo posible no realicemos descarga de los archivos que vienen dentro de un correo electrónico, especialmente si el remitente es desconocido o es sospechoso. ¿Cómo podemos saber si es desconocido? Vamos a saber si es sospechoso? Utilicemos el tip número 1, el punto número 1, que es posicionarnos sobre el correo electrónico para poder validar ese dominio del correo electrónico si es perteneciente a un socio de negocio. Si tenemos alguna duda, si vemos que es muy parecido, pero tiene una letra de más, tiene 2 letras, en lugar de una M tiene una N, validemos, consultemos con nuestro socio, consultemos con nuestro jefe, consultemos con cualquiera de las personas relacionadas en el proceso. Estos son los 5 puntos para poder identificar o que nos van a ayudar a identificar un correo electrónico fraudulento. Luego tenemos 2 herramientas que queremos compartirles para aumentar o para no descargar toda esa responsabilidad sobre el usuario. Una de ellas son las herramientas de seguridad. En la actualidad existen diferentes herramientas que nos permiten analizar de forma automatizada, de forma centralizada, los correos electrónicos que entran a nuestra organización, sin importar si están en Office 365, sin importar si están en G Suite, sin importar que estén en un dominio o un servidor de correo electrónico externo, o sin importar que estén on-premise dentro de nuestro data center. Hagamos uso de esas herramientas de seguridad que van a validar muchos de los pasos que hemos comentado de forma automatizada, de forma centralizada para evitar que nuestros usuarios sean víctimas de un ataque de este tipo. Y segundo, utilicemos herramientas de concientización. Las herramientas o las campañas de concientización buscan entrenar a nuestros usuarios para que puedan identificar esos 5 pasos que vimos o incluso una serie de pasos adicionales. Busquemos la manera de entrenarlo, busquemos la forma en que ellos practiquen, por supuesto, en una forma segura, un ambiente controlado y que se pueda definir efectivamente que tienen las capacidades de poder conocer si un correo electrónico es fraudulento, si un correo electrónico es ficticio o si realmente es una comunicación válida. Utilicemos estas 2 herramientas y mitiguemos la probabilidad de ser víctimas de un ataque de ingeniería social, de un ataque de phishing. Y para finalizar, quiero hablarles de algo muy interesante, muy interesante. Las personas dentro de nuestra naturaleza, cuando nos damos cuenta que existe una compañero, un conocido, un familiar que fue víctima de este tipo de estafas, de este tipo de ataques, muchas veces llegamos a pensar, pero le pasó a fulanito. Incluso utilizamos palabras un poco despreciativas. Qué tonto, qué bruto. Y llegamos a pensar que a nosotros no nos va a pasar. Llegamos a pensar de que a eso le pasó a aquel porque es descuidado, le pasó a aquel porque no tiene conocimiento, le pasó a aquel porque, en fin, una gran cantidad de características por las cuales le pasó a esa persona y no llegamos a pensar que nosotros podríamos ser víctimas de ese tipo de estafa o ese tipo de ataques. Por lo tanto, y para finalizar este webinar, quiero hablarles de las vulnerabilidades del cerebro. Sí, así como existen vulnerabilidades informáticas,
nosotros como seres humanos somos vulnerables y existen diferentes técnicas psicológicas y sociales que nos llevan a comprometernos a hacer cosas que no queremos o hacer cosas que racionalmente no realizamos. Y para demostrar esto, de una forma simple, una forma sencilla, vamos a hacer un pequeño ejercicio con todas las personas que nos acompañan en este webinar. Así que les voy a pedir que pongan atención solamente un momento. Por favor, concéntrense en lo que les voy a comentar en este momento. Y escuchen la siguiente frase. No piense en un elefante rosado. No piense en un elefante rosado. En este momento, la mayoría de ustedes, estoy seguro que llegaron a pensar en un elefante rosado. ¿Cierto? Si alguno no lo pensó, pues felicidades. Se salió del saco, como se dice popularmente. Pero para todos aquellos que efectivamente pensaron en un elefante rosado, la pregunta es, ¿por qué pensaron en un elefante rosado si mi indicación o mi comentario fue no piensen en un elefante rosado? La razón de esto es que nuestro cerebro reacciona a la forma en que nosotros nos comuniquemos. Y de esa misma forma en la cual nuestro cerebro llegó a hacer precisamente lo que no queríamos o lo que la indicación que estamos dando en ese momento no se quería hacer, realmente se tuvo un efecto contrario. Y esto es un ejemplo simple y sencillo y muy conocido también. Pero esta forma y esas técnicas, los ciberatacantes lo conocen, lo saben y lo utilizan en nuestra contra. Por lo tanto, recuerden, cuando ustedes en algún momento lleguen y piensen, eso no me va a pasar a mí, eso no me ocurre, yo sí valido, recuerden este ejercicio. Recuerden este momento en el cual nosotros fuimos víctimas de una acción que no queríamos hacer o que nos llevó a algo totalmente contrario, que era lo que nos estaban solicitando. Como esta, existen miles de técnicas que en muchas ocasiones los ciberatacantes utilizan en nuestra contra. Por lo tanto, recuerden que somos vulnerables. Para finalizar, solamente deseo realizar dos acotaciones, dos recomendaciones que ya las hemos hablado continuamente a lo largo de la presentación, pero la primera de ellas, validen, vuelvan a validar. Si tienen que validar 1, 2, 3 veces, háganlo. Es la mejor forma de evitar este tipo de ataques. Y dos, recordemos que somos vulnerables. Recordemos que en cualquier momento nosotros podemos ser víctimas, porque como seres humanos que somos, nuestra tendencia es ayudar, nuestra tendencia es a evitar un problema, nuestra tendencia es a no decir que no. Y esas vulnerabilidades los ciberatacantes las conocen y buscan realizar en nuestra contra. Así que básicamente esto es parte de lo que nosotros teníamos preparados para el día de hoy. Era una comunicación directamente para todo el público. No queríamos realizar una comunicación técnica, esperamos haberlo logrado. Y por último, pero por supuesto no menos importante, nos colocamos a su disposición de cualquiera de las personas que nos acompañan el día de hoy para obtener más información sobre este tipo de charlas. Podemos realizar ciertas charlas totalmente focalizadas en su core de negocio, podemos realizar temas de consultoría si fuera necesario. En fin, estamos a su total disposición para cualquier tema relacionado sobre la ciberseguridad. Me gustaría saber, doña Gris, si existe alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Sí, Gerardo, nos hacen la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer si ya fui víctima del ataque de phishing? O sea, ¿qué pasa si caí en la tentación, verdad? Y le di clic a eso y no validé, como nos has, ¿verdad? Aconsejado hacer. ¿Qué pasa si ya lo hice? Ok, lo primero que podemos hacer es, si lamentablemente ya no validamos con las personas relacionadas al proceso, es comunicarlo. En ese preciso momento, en el momento en que nos dimos cuenta de que no nos llegó el voucher, que no nos llegó el comprobante, que ya esa persona no me contesta, que ya me bloqueó, que son los casos reales que están pasando
en la actualidad, comuniquémoslo. Lo primero que tenemos que hacer es comunicarlo. Muchas veces nos invade nuevamente una emoción, nos invade un sentimiento de frustración, de tristeza, de miedo, pero en ese momento lo principal es comunicarlo. ¿Para qué? Para precisamente tomar las medidas, si es que estamos a tiempo de tomar alguna medida correctiva, y si no, para precisamente a partir de ese hecho comenzar a construir lo que sea necesario, las herramientas necesarias para evitar que se vuelva a presentar un caso de este tipo. Lamentablemente, muchas veces, si no utilizamos la etapa de validación, ya es muy difícil poder evitar este tipo de ataques. Sin embargo, lo mejor es comunicarlo para tomar una acción respecto a ese tipo de incidentes. Nos han preguntado que, por ejemplo, ya de nada sirve cerrar el correo, ya de nada sirve cerrar el enlace o la aplicación, o sea, lo que ahí ya estaba probablemente ya está ejecutando su razón para la cual fue creado, ¿verdad? O sea, ya en qué momento es demasiado tarde, o sea, no sé si, Correcto. ¿verdad? Creo que Correcto. ya una vez que le di clic al enlace o le di clic al adjunto, cada vez, ¿verdad? Va empeorando la situación. Correcto. Como anécdota, el año antepasado, antes de la pandemia, en el mes de enero hubo un ataque muy conocido y fue en nuestra región. El ataque constaba o el enunciado decía, mira las fotos de la fiesta. Y fue un correo que creo que a la mayoría de nosotros nos llegó. Y fue algo muy, muy interesante la psicología que se utilizó detrás, porque se realizó en un periodo después de las fiestas de diciembre, de las fiestas de la empresa, de las fiestas con mis amigos, el viaje a la playa. Y muchas personas en muchas compañías llegaron y lo abrieron, precisamente por ese sentido de curiosidad. Detrás de eso existía un ataque que lo que hacía era robar todos los datos de la compañía y evitar que las personas, las autorizadas de la compañía, pudieran ingresar a esos datos. Entonces vemos cómo los atacantes de una u otra forma utilizan ese lenguaje o esa comunicación diaria que tenemos y tratan de explotar nuestras emociones. En este caso, la curiosidad, a ver qué pasó, el sentimiento de alegría, de recordar lo que pasó en ese viaje, en ese paseo, y al final del día es una muestra. Entonces, nuevamente, tenemos, como le decía doña Gris, tenemos una etapa en la cual podemos validar y estamos a tiempo de tenerlo. Pero una vez que ya hemos clic, una vez que descargamos, ya se complica mucho si no tenemos herramientas tecnológicas que nos ayuden a mitigar ese tipo de ataques. Pero desde un plano humano, desde lo que nosotros podemos hacer como usuarios, lo principal que podemos hacer es validar. Y justamente relacionado a eso que nos estás mencionando, nos están preguntando que si existe algún tipo de herramienta tecnológica que ayuden a mitigar esos ataques. También nos consultan que qué fabricantes, por ejemplo, representamos nosotros que pueden ayudarnos, ¿verdad?, a anticipar esas amenazas y evitar, ¿verdad?, caer en ese tipo de situaciones que pueda ayudarle al personal de la empresa, ¿verdad?, a estar protegido con el tema de seguridad. Sí, claro. Existe un concepto en seguridad informática muy conocido y es que la seguridad informática debe ser como una cebolla. Si nosotros tomamos una cebolla y la comenzamos a pelar, vemos que tiene una capa, tiene otra capa y otra capa. Básicamente lo que buscamos desde esa perspectiva o de esa analogía es protegernos de diferentes formas de los atacantes. A nivel tecnológico, como lo decíamos durante la presentación, existen herramientas tecnológicas, entre ellas, por ejemplo, soluciones que se encargan de analizar todos los correos electrónicos para poder validar si ese correo electrónico es válido, si ese correo electrónico es fraudulento, si tiene algún comportamiento que busca alguna explotación de robo de contraseñas, algún link malicioso, algún archivo malicioso. También podemos abarcar el problema desde la protección del endpoint, del dispositivo y de la computadora. Y sí, por supuesto, tenemos dentro de portafolio de AS, tenemos un sinfín número de fabricantes. Entre ellos podríamos mencionar al fabricante Palo Alto Networks, que es uno de los principales fabricantes a nivel mundial de temas de ciberseguridad, un fabricante como es Barracuda, y un sinfín de fabricantes que nos podrían ayudar precisamente en diferentes capas, en diferentes entornos, dependiendo de lo que más se adecue a su organización, a enfrentar este tipo de ataques.
maximizando la actualidad que estamos viviendo, que la mayoría de nuestros colaboradores están externos a la organización. Incluso en esos ámbitos donde se realiza teletrabajo, tenemos la capacidad de poder agregar diferentes elementos que nos protejan o que protejan a los activos de la organización y por supuesto a nuestros colaboradores de ser víctima de algún ataque de ese tipo. Sí, correcto. O sea, lo que te refieres es no dejarlo todo solamente en manos, ¿verdad? Del recurso humano, porque precisamente es uno de los eslabones más débiles, ¿verdad? Caer en ese tipo de engaños y por ese tipo de situaciones donde quizás nos es fácil caer en la tentación y hacerle clic, sino también utilizar otras herramientas y otros sistemas, ¿verdad? De tecnología que nos puede ayudar a mitigar. Okay. Correcto. También nos preguntan, ¿verdad? Que cómo pueden educar al resto de los usuarios o de los colaboradores. Yo creo que algo muy importante también que va de la mano con esta pregunta que nos hacen, bueno, y el por qué hemos organizado hoy esta charla, y es porque en octubre estamos en el mes de la ciberseguridad, ¿verdad? Entonces, qué importancia estar conscientes sobre este tema que nos amenaza a todos, ¿verdad? Y que todos podemos ayudar a crear esta conciencia en el resto de compañeros y de colegas, ¿verdad? Entonces, aunque es un tema que siempre de lo que se está hablando en las noticias, en las redes y demás, pero es importante siempre traerlo a conciencia y validar esa información, ¿verdad? Algo también que quisiera comentarles es que la grabación de esta charla va a estar pronto disponible en nuestras redes sociales. Hemos recibido algunos comentarios de que les ha agradado mucho la presentación del tema y de cada uno de estas claves y estos consejos que nos estás dando, pero que sepan que pueden compartir esta grabación con sus compañeros, con sus amigos, familiares, colegas, ¿verdad? Y ayudar a crear esa conciencia y estar, ¿verdad?, entre todos cuidándonos de un tema tan importante.